Ahora, comencemos. El ventilador industrial en el loft de Ricardo Solís, en el centro de la Ciudad de México, zumbaba con su ritmo familiar mientras él enrollaba los planos arquitectónicos esparcidos sobre su mesa de dibujo. 2 años habían tallado profundas líneas alrededor de sus ojos que no tenían nada que ver con sus 34 años de edad. La fotografía enmarcada en la esquina de su escritorio, el 6º cumpleaños de Leo, 3 meses antes del accidente, atrapaba la luz del sol del atardecer. Ricardo se había forjado una reputación como uno de los arquitectos comerciales más innovadores de la capital. Pero tras el funeral, se había limitado a realizar trabajos de consultoría. Menos gente, menos preguntas sobre cómo estaba lidiando con la pérdida. Menos miradas de lástima que hacían que se le tensara la mandíbula. Su teléfono vibró. Era Julián Treviño, su mejor amigo desde la universidad y la única persona que todavía lo buscaba sin tratarlo como si fuera de cristal. ¿Todavía planeas ignorar ese proyecto en Querétaro? La voz de Julián llevaba su franqueza habitual. Iré yo. Industrias Camargo necesita a alguien que realmente entienda de integridad estructural. Ricardo cerró su computadora portátil. 3 días de evaluación en el sitio y luego regreso. Bien. Necesitas salir de ese loft. Se está convirtiendo en un santuario. La garganta de Ricardo se apretó. Julián tenía razón. Conocía cada grieta de esas paredes, cada sombra. Te llamaré desde Querétaro. A la mañana siguiente, Ricardo condujo por una ciudad que apenas conocía, siguiendo las instrucciones del GPS hacia una zona industrial al sur del centro de Querétaro. El trabajo era sencillo: evaluar una antigua fábrica para su conversión en un espacio de uso mixto. Se había vuelto experto en perderse en mediciones y cálculos, en problemas que tenían soluciones reales. Tras 6 horas de evaluación, le dolía la espalda baja. El hotel que había reservado estaba cerca de una zona residencial, calles tranquilas bordeadas de fresnos viejos. Decidió caminar para estirar las piernas y despejar la cabeza. Fue entonces cuando lo escuchó, la risa de un niño, brillante y espontánea, cortando el aire de octubre como una campana. Los pies de Ricardo se detuvieron antes de que su cerebro reaccionara. Conocía esa risa, la había memorizado durante 6 años de rodillas raspadas, cuentos antes de dormir y caricaturas de sábado por la mañana. Giró la cabeza hacia el parque al otro lado de la calle. El niño estaba en los columpios, impulsando sus piernas con un ritmo decidido. Cabello oscuro, complexión delgada, esa forma particular de inclinar la barbilla cuando se concentraba. La visión de Ricardo se volvió borrosa. El niño se movió y Ricardo lo vio, la pequeña mancha de nacimiento en su cuello, justo debajo de la oreja izquierda. Un hemangioma, apenas del tamaño de una moneda de 10 centavos. La marca de Leo. La marca de su hijo. El niño saltó del columpio, aterrizando con torpeza y favoreciendo su pierna derecha. La misma pierna que se había lesionado en un accidente 18 meses antes del funeral. Antes del segundo accidente, el que supuestamente lo había matado. La mano de Ricardo buscó el tronco de un árbol. Sus rodillas amenazaban con fallarle. Leo, ten cuidado, una voz de mujer, aguda con preocupación materna. Patricia Rivas emergió de detrás de una banca, moviéndose hacia el niño con una rapidez sorprendente para una mujer de 60 y tantos años. La suegra de Ricardo. La mujer que había sollozado durante todo el funeral, que se había aferrado al ataúd cerrado y gritado por su pobre bebé. La misma mujer que ahora sostenía la mano de su hijo, supuestamente muerto. La mente de arquitecto de Ricardo, entrenada para ver detalles, medir y analizar, se puso en marcha. Leo era real, sólido, vivo, riendo mientras Patricia le sacudía el polvo de la chaqueta. Se dirigieron hacia el estacionamiento, hacia un Honda Civic plateado que Ricardo no reconoció. Los siguió. Años de caminar por obras en construcción le habían enseñado a moverse en silencio, a observar sin ser observado. Se mantuvo a 2 autos de distancia mientras Patricia conducía por calles residenciales, daba 3 vueltas y se detenía en la entrada de una modesta casa estilo California pintada de amarillo pálido con molduras blancas. Ricardo se estacionó al final de la cuadra y los vio entrar por la puerta lateral. Las luces de la cocina se encendieron. Vio la silueta de Leo pasar por la ventana, gesticulando animadamente sobre algo, tal como solía hacerlo su hijo.
Sus manos temblaban sobre el volante. Después de 20 minutos, cuando la oscuridad total se había asentado, Ricardo pasó frente a la casa como cualquier transeúnte. El buzón estaba en la acera, ligeramente oxidado. Sacó su teléfono, fingió atender una llamada y miró la placa del nombre, Familia Rivas, calle Fresno 2847. Y debajo de eso, en letra más pequeña, Patricia Rivas, Sofía Rivas, Leo Rivas. Sofía, su esposa. Muerta en el mismo accidente que había matado a Leo, o eso decía el informe policial. Eso habían confirmado los ataúdes cerrados. Las piernas de Ricardo lo llevaron de regreso a su auto por pura memoria muscular. Se sentó en el asiento del conductor, mirando su reflejo en el espejo retrovisor e intentó comprender lo que sus ojos acababan de mostrarle a su cerebro. Su hijo estaba vivo. Su esposa estaba viva. Y ellos le habían permitido enterrar cajas vacías hacía 2 años. Ricardo no durmió. Se sentó en la habitación del hotel con la computadora abierta, revisando cada archivo que había guardado tras el funeral. El informe policial del accidente, los certificados de defunción, los papeles del seguro, las tarjetas de pésame, las facturas de la funeraria. Detalles que había estado demasiado destrozado para escudriñar ahora exigían atención. El accidente había ocurrido durante un viaje de fin de semana de madre e hija a Valle de Bravo. Sofía había dicho que quería espacio, que necesitaba tiempo con su madre, que Ricardo siempre estaba trabajando, que Leo también necesitaba a su abuela. Él había aceptado porque estaba terminando el proyecto de Plaza del Río, trabajando 18 horas al día, tratando de demostrar que podía mantener a su familia después de que su padre lo hubiera desheredado por casarse con esa chica Rivas. Se suponía que regresaban un domingo por la noche. Un testigo informó que un auto se desvió en una carretera de montaña, rompió el guardarraíl y cayó a un barranco. Fuego. Los registros dentales habían confirmado las identidades porque los cuerpos estaban demasiado quemados para una identificación visual. Solo que ahora Ricardo se daba cuenta de que los registros dentales podían falsificarse, los cuerpos podían identificarse erróneamente, y él había estado tan destruido por el dolor, tan eviscerado por la pérdida, que firmó cualquier papel que le pusieron enfrente. Abrió su teléfono, buscó el número de Julián, pero se detuvo. ¿Qué le diría? Oye, creo que mi esposa muerta y mi suegra fingieron sus muertes y secuestraron a mi hijo. Sonaba de locos. Tal vez estaba loco. Tal vez el duelo finalmente había roto algo fundamental en su mente. Pero había visto a Leo. Tocó ese tronco de árbol con manos firmes. Leyó ese buzón con ojos claros. Ricardo buscó la cuenta de Facebook de Sofía. Seguía activa pero era privada. Última actualización hace 3 años con publicaciones conmemorativas de amigos. La cuenta de Patricia estaba desactivada. Probó con LinkedIn, Instagram, Twitter. Nada. Abrió una nueva búsqueda, como fingir una muerte en México. 3 horas después, mientras la luz del alba se filtraba por las cortinas del hotel, Ricardo tenía una teoría de trabajo. Los cuerpos en el auto habían sido reales, pero no eran su familia. NN de algún lugar plantados en ese vehículo. Patricia tenía dinero. Dinero de la herencia de su difunto esposo. Ella se había puesto furiosa cuando Ricardo y Sofía se casaron, convencida de que él iba tras la herencia que planeaba dejarle a su hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingir sus muertes? ¿Por qué hacerlo pasar por ese funeral, ese duelo, esos meses de querer morir él mismo? Ricardo se levantó y caminó por la pequeña habitación. Su mente analizó el problema como un desafío de ingeniería estructural. Despojar las suposiciones. Mirar los hechos de carga. Hecho, Leo estaba vivo y viviendo con Patricia y Sofía en Querétaro. Hecho, habían sido declarados muertos hace 2 años. Hecho, alguien había cobrado el seguro de vida. Él había recibido un pago por Sofía y Leo, casi 13,6 millones de pesos que aún estaban intactos en una cuenta porque gastarlos se sentía como aceptar que se habían ido. Hecho, su padre había muerto 3 meses antes del accidente. El testamento había sido impugnado. La hermana de Ricardo se había quedado con la mayor parte, pero se había establecido un fideicomiso para Leo, 39,1 millones de pesos accesibles cuando Leo cumpliera 18 años o si Ricardo moría, en cuyo caso pasarían al tutor legal de Leo.
Patricia siempre había resentido ese fideicomiso. Había argumentado que Sofía debería administrarlo. Había llamado al padre de Ricardo un viejo manipulador. Las piezas empezaron a encajar como un plano que finalmente cobra sentido. Ricardo agarró su chaqueta y se dirigió de nuevo a la calle Fresno. A la luz del día, el vecindario se veía diferente. Jardines cuidados, camionetas familiares, redes de fútbol en las entradas. La casa amarilla necesitaba persianas nuevas y el techo mostraba su edad. Ricardo se estacionó a 3 casas de distancia con una vista clara de la entrada. A las 7:45, la puerta lateral se abrió. Leo salió primero con su mochila saltando, dirigiéndose hacia un autobús escolar amarillo que esperaba en la esquina. El corazón de Ricardo se detuvo. Su hijo subió los escalones del autobús, se giró y saludó a alguien dentro de la casa. El mismo saludo que siempre le daba a Ricardo antes de la escuela. Sofía apareció en el umbral. Incluso a esa distancia, Ricardo la reconoció. El cabello más corto ahora, rubio en lugar de castaño, pero la misma postura, la misma forma de cruzar los brazos. Vio cómo el autobús se alejaba y luego volvió a entrar. Ricardo esperó 15 minutos y luego se acercó a la casa de al lado. Una mujer mayor estaba recogiendo su periódico. «Buenos días», dijo Ricardo, poniendo su sonrisa más profesional. «Estoy viendo propiedades en la zona». «¿Cuánto tiempo hace que los Rivas viven aquí al lado?» La mujer se iluminó. «Oh, hace unos 18 meses. Una familia encantadora. Patricia ha sido una bendición para la vigilancia del vecindario. Su hija, Sofía, es un poco callada, se mantiene reservada. Pero ese pequeño Leo es un encanto. Parecen asentados». ¿Se mudaron de muy lejos? Patricia mencionó que venían de Veracruz, ¿o era de Chiapas? Algún lugar del sur. Dijo que necesitaban un nuevo comienzo tras perder a su familia. Trágico, de verdad. Ricardo mantuvo su expresión neutral. Bueno, han llegado a un buen vecindario. Gracias por su tiempo. Caminó de regreso a su auto y se sentó muy quieto. Habían establecido una historia de portada. Nueva ciudad, nuevas identidades, el mismo apellido porque Patricia probablemente tenía documentos legítimos. Leo estaba inscrito en la escuela, probablemente con documentos falsos, y les contaban a los vecinos lo justo, perder familia, para explicar cualquier inconsistencia. Su teléfono sonó. El cliente de Querétaro, arquitecto Solís, estamos listos para el recorrido de la tarde cuando usted guste. Ricardo cerró los ojos, forzando su voz para que sonara estable. Estaré allí en 1 hora. Tenía un trabajo que terminar. Pero más importante aún, tenía una vigilancia que planear, una investigación que realizar y una trampa que construir. Porque si Patricia y Sofía pensaban que podían robarle a su hijo y vivir en paz a 3 horas de distancia, habían subestimado gravemente al hombre que intentaron enterrar. Ricardo Solís había pasado 2 años aprendiendo a funcionar a través de un duelo devastador. Ahora, canalizó esa misma disciplina en algo completamente distinto: paciencia, planificación y precisión. Ricardo extendió su estancia en Querétaro 1 semana, citando preocupaciones estructurales adicionales en la fábrica. Rentó un auto diferente, un sedán gris discreto, y estableció una rutina de vigilancia. Mañanas en la cafetería con vista a la parada del autobús. Tardes trabajando desde su laptop en el parque donde vio a Leo por primera vez. Noches estacionado en la calle Fresno documentando entradas y salidas. Los patrones surgieron: Leo asistía a la escuela primaria del Río, lo recogían cada miércoles para lo que parecía ser terapia física, esa lesión en la pierna aún requería tratamiento. Patricia era voluntaria en la biblioteca de la escuela los martes y jueves. Sofía trabajaba a tiempo parcial en un consultorio dental en el centro, salía a las 8:30 y regresaba a las 3. Ricardo fotografió todo, con marca de tiempo y ubicación, metódicamente. Su formación de arquitecto le había enseñado que los proyectos complejos requerían una documentación exhaustiva. Al 4.º día, llamó a Julián desde un lugar seguro, una biblioteca pública. «Necesito que hagas algo sin hacerme preguntas todavía», dijo Ricardo en voz baja. Eso suena ominoso.
Haz una verificación de antecedentes de Patricia Rivas, 62 años, antes residente de la CDMX. Mira si ha cobrado algún seguro de vida en los últimos 2 años. Silencio. Luego. Ricardo, ¿qué está pasando? No puedo explicarlo todavía. ¿Puedes hacerlo? Sabes que sí. Dame 24 horas. Julián llamó a la medianoche. Dios mío, Ricardo. ¿Qué encontraste? Dímelo tú primero. Patricia Rivas cobró 2 pólizas. Una por su hija, Sofía Rivas Solís, por 5,1 millones de pesos. Otra por su nieto, Leo Solís, por 8,5 millones. Ella figuraba como beneficiaria en ambas. Presentó las reclamaciones 3 semanas después del accidente. Recibió el pago en 6 meses. ¿Alguna señal de alerta de la aseguradora? Nada en el registro público, pero... Ricardo, ¿están vivos? Las palabras colgaron entre ellos como una cuchilla. ¿Qué? Leo y Sofía, están vivos. Viven en Querétaro con Patricia. Los he visto varias veces. Tengo fotografías. La respiración de Julián cambió. ¿Estás absolutamente seguro? Pasé 6 años aprendiendo cada detalle del rostro de mi hijo, Julián. Su mancha de nacimiento, su cojera, su risa. Es él. Maldita sea. ¿Has contactado a la policía? Todavía no. Necesito entender el alcance total primero. ¿Por qué lo hicieron, si Sofía fue coaccionada o es cómplice? ¿Qué tan profundo llega esto? Ricardo, esto es secuestro. Fraude. Necesito pruebas que se sostengan en un juzgado. Pruebas que me devuelvan a mi hijo de forma permanente. Patricia tiene dinero y contactos. Si voy a la policía a medias, tendrá abogados enterrando esto antes de que pueda parpadear. Entonces déjame ayudarte. ¿Qué necesitas? Ricardo cerró los ojos, sintiendo la primera esperanza real en 2 años. Necesito que investigues las finanzas de Patricia discretamente. Averigua a dónde fue el dinero del seguro, qué otras cuentas tiene, cualquier compra o transferencia grande. Necesito saber si planea algo más. Tendré que pedir algunos favores. Quizás contratar a un contador forense por fuera de los libros. Cóbramelo, lo que sea necesario. Ricardo, escúchame. Sé inteligente. No te acerques a ellas. No las confrontes. No hasta que tengamos todo alineado. Lo sé, Ricardo vio un auto entrar en la cochera de Patricia. Vio cómo ella salía con bolsas de supermercado. Créeme, Julián, he aprendido a tener paciencia. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo estableció una rutina que no levantara sospechas. Regresó a la Ciudad de México, aceptó nuevos proyectos, actuó como un hombre que sanaba lentamente. Pero cada fin de semana, conducía a Querétaro. Diferentes rutas, diferentes horarios, cuidando de nunca establecer un patrón. Rentó un apartado postal en Querétaro y empezó a construir un rastro documental. Se hizo amigo de un investigador privado llamado Beto Waters, recomendado por la red de Julián. Es policía con cámaras y documentación. ¿Quieres que verifique que el niño es quien tú crees? Dijo Beto en su primera reunión en un restaurante a 40 kilómetros de Querétaro. El ADN sería ideal, pero no sé cómo conseguirlo sin alertarlas. Beto se recostó. El niño está en la escuela. Las escuelas guardan registros médicos. Si ha tenido lesiones o visitas por enfermedad, tendrán documentación. Podría acceder a esos registros a través de los canales adecuados. Canales creativos. ¿Quieres esto bien hecho o rápido? Lo quiero bien hecho, pero también quiero a mi hijo de vuelta antes de Navidad. Eso les daba 9 semanas. Beto se puso a trabajar. Se hizo pasar por un auditor de seguros médicos. Entró en el sistema de registros de la primaria del Río. Encontró el archivo de Leo. Los contactos de emergencia listaban a Patricia Rivas como tutora. El historial médico mostraba una lesión en la pierna derecha por un accidente en un parque hace 2 años. La misma lesión de antes de su supuesta muerte.
Ni siquiera se molestaron en crear una nueva historia de fondo, dijo Beto, deslizando los documentos copiados hacia Ricardo. ¿Flojas, arrogantes, o ambas cosas? Ricardo estudió los papeles. ¿Y el ADN? El niño tiene una botella de agua en su mochila. La usa todos los días en el recreo. Puedo conseguir una muestra del área de objetos perdidos de la escuela. Los niños las olvidan todo el tiempo. Si me traes algo con tu ADN, podría hacer que un laboratorio haga una comparación extraoficial. 2 días después, Ricardo proporcionó una muestra de cabello. Una semana después, Beto le entregó una carpeta. 99,9% de probabilidad de relación paterna. Ese es su hijo, arquitecto Solís. Legal, científica e innegablemente. Las manos de Ricardo temblaron al sostener el papel. Prueba. Irrefutable. ¿Ahora qué? Preguntó Beto. Ahora descubro por qué hicieron esto, y me aseguro de que nunca vuelvan a hacerlo. La contadora forense de Julián, una mujer astuta llamada Natalia Norman que había trabajado en casos de fraude para la autoridad fiscal, entregó su informe por correo encriptado. Ricardo lo leyó en su loft, y cada línea hacía que su mandíbula se tensara más. Patricia Rivas abrió 3 nuevas cuentas en los 6 meses anteriores al accidente, todas en bancos de Panamá. Transfirió fondos de sus cuentas personales, aproximadamente 6,8 millones de pesos, a estas cuentas y luego movió el dinero a través de una serie de empresas fantasma. A las 2 semanas de recibir los pagos del seguro, realizó una compra en efectivo de la propiedad en Querétaro bajo el nombre de Inmobiliaria Fresno S.A.D.C.B. Pagos adicionales sugerían que sobornó al menos a una persona en la oficina del médico forense. 255,000 pesos depositados en una cuenta perteneciente a Jerónimo Lindsay, asistente del forense, 3 días antes de que se emitieran los certificados de defunción. Lindsay fue despedido 6 meses después por conducta inapropiada no relacionada. Patricia también hizo pagos a un abogado en el estado de Hidalgo, Jaime Ellis, que sumaban 1,275,000 pesos. Ellis se especializa en documentación de identidad, había sido sancionado por la Asociación de Abogados en 2019 por violaciones éticas. El dinero del seguro se estaba utilizando para gastos corrientes. Basándose en el ritmo actual de gasto, Patricia agotaría estos fondos en 3 años. No tiene fuentes de ingresos legales registradas. Ricardo envió todo a Julián. Esto es suficiente para la policía, ¿verdad? Más que suficiente. Pero Ricardo, piensa en lo que sigue. Una investigación policial toma tiempo. Patricia podría huir si se siente acorralada. Podrías no ver a Leo por meses mientras se aclara todo. El DIF podría involucrarse. Entonces, ¿qué sugieres? Déjame hablar con una abogada de derecho familiar. Conozco a alguien que se especializa en casos de sustracción parental. Necesitamos entender cómo obtener la custodia inmediata una vez que esto estalle. La abogada, una mujer feroz llamada Elena Simón, expuso la realidad en su oficina del centro. En el momento en que denuncies esto a la policía, Leo se convierte en evidencia en un caso criminal. Será retirado de la custodia de Patricia, pero podría ir a un albergue mientras clasifican identidades y verifican parentescos. Tienes el ADN, pero necesitarás demostrar que eres psicológicamente estable, que puedes proveer para él, que estará seguro contigo. Soy su padre. Eres un hombre que, según todos creen, enterró a su hijo hace 2 años. El tribunal querrá evaluaciones psicológicas, estudios de entorno social, verificación de que no sufres delirios o una crisis por trauma. Ricardo sintió que su ira crecía. ¿Entonces mi hijo se queda con secuestradores mientras yo demuestro que estoy cuerdo? No, esto es lo que haremos. Elena sacó un bloc legal. Construiremos un caso hermético primero. No solo evidencia criminal contra Patricia y Sofía, sino documentación de que has sido un padre apto todo el tiempo. Obtendremos declaraciones de amigos, empleadores, terapeutas. Prepararemos el estudio de trabajo social por adelantado. Luego, cuando vayamos al Ministerio Público, iremos con un paquete completo y una petición de custodia de emergencia. Haremos que sea imposible que un juez falle en tu contra. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas. Si nos movemos rápido.
¿Puedes esperar 4 semanas? Ricardo pensó en Leo durmiendo en esa casa amarilla, creyendo que su padre estaba muerto por otras 4 semanas. 28 días. 672 horas. Sí, dijo, pero ni un día más. Pasó esas 4 semanas construyendo su caso con la misma precisión que aplicaba a sus proyectos arquitectónicos, referencias personales de Julián, de clientes, de su hermana, documentación de su estabilidad financiera, su vivienda estable, su falta de antecedentes penales. Una evaluación psicológica de un terapeuta respetado que concluyó que estaba en duelo pero mentalmente sano y capaz de cuidar a un niño. Y continuó observando a Leo cada fin de semana en Querétaro, manteniendo la distancia pero documentándolo todo. Vio a su hijo jugar fútbol, mal, pero con entusiasmo. Lo vio caminar hacia el autobús con su mochila rebotando. Lo vio reír con otros niños en el parque. Lo único que impidió que Ricardo irrumpiera en esa casa y se llevara a Leo por la fuerza fue saber que hacerlo lo convertiría a él en el criminal. Necesitaba que la ley estuviera de su lado. Necesitaba que todo fuera perfecto e inexpugnable. Un jueves por la tarde, 26 días después de ver a Leo por primera vez en ese parque, Ricardo notó algo que le heló la sangre. Patricia estaba cargando maletas en la cajuela del Honda. Llamó a Beto de inmediato. Están cargando varias maletas. Podrían ser vacaciones o se escapan. ¿Puedes verificar si sacaron a Leo de la escuela? 30 minutos después, tuvo la respuesta. Ayer fue su último día. Dijeron en la escuela que era una emergencia familiar y que luego pedirían sus expedientes. El corazón de Ricardo martilleaba. Nos movemos ahora. Llama a Elena. Llama a Julián. Se nos acabó el tiempo. Esa noche, se desplegó una operación coordinada. Elena presentó peticiones de emergencia ante el juzgado de familia. Julián entregó paquetes de evidencia completos a la Fiscalía General de la República, FGR. Al ser un secuestro que involucraba identidades falsas y fraude interestatal, se volvió un asunto federal. Beto proporcionó fotos de vigilancia, líneas de tiempo documentadas y conversaciones grabadas. A las 6 de la mañana del viernes, la policía rodeó la casa amarilla de la calle Fresno. Ricardo observaba desde un auto sin logotipos con una agente federal llamada Renata. Quédese aquí, dijo la agente. Deje que nosotros nos encarguemos. Los dedos de Ricardo apretaban la manija de la puerta. Es mi hijo el que está ahí dentro. Por eso mismo debe quedarse aquí. Hacemos esto conforme a la ley o todo se cae. Llamaron a la puerta. Patricia abrió, su rostro pasando de la confusión al reconocimiento y luego al pánico animal al ver las placas. Sofía apareció detrás de ella, poniéndose pálida. Los agentes entraron en la casa. Luego Leo emergió en pijama, luciendo asustado, pequeño y tan dolorosamente vivo que la visión de Ricardo se nubló. La voz de Patricia se escuchó a través del césped. No los escuches, Leo. Esta gente es mentirosa. Están tratando de... Señora, tiene que dejar de hablar, el compañero de la agente Renata se interpuso entre Patricia y el niño. Leo, todo está bien. Nadie va a hacerte daño. Solo necesitamos hacerte unas preguntas. ¿Dónde está mi mamá? La voz de Leo, incierta, joven, rompiendo el corazón de Ricardo. Estoy aquí, mi amor. Sofía intentó moverse hacia él, pero un agente la detuvo. Sofía Rivas, queda arrestada por secuestro, fraude y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio. La misma letanía para Patricia, cuyo rostro se había transformado en algo feo y acorralado. Leo empezó a llorar. La mano de Ricardo estaba en la manija antes de que la agente Renata le agarrara el brazo. Todavía no. Lo llevan a la delegación. Los de protección infantil estarán allí. Elena te verá allá, pero no puedes acercarte a él hasta que hayamos completado las entrevistas y un juez lo autorice. Tiene miedo. Lo sé, pero has esperado 2 años. Espera 2 horas más y haz las cosas bien. Esas 2 horas se sintieron más largas que todos los meses de duelo combinados. Ricardo se sentó en una sala de conferencias de la fiscalía mientras entrevistaban a Leo en una habitación amigable para niños al final del pasillo. Elena se sentó a su lado,
apretando ocasionalmente su mano cuando sus piernas empezaban a temblar demasiado. Finalmente, la agente Renata entró. Arquitecto Solís, ya le dijeron a Leo quién es usted. Está confundido, alterado y no sabe qué creer. Toda su realidad acaba de hacerse pedazos, pero aceptó verlo con un consejero presente. Ricardo se levantó, su cuerpo moviéndose sin pensamiento consciente. Elena lo detuvo. Recuerda lo que hablamos. No lo abrumes. Deja que él guíe. Le han dicho que su padre estaba muerto durante 2 años. Dale espacio para procesarlo. La habitación a la que lo llevaron parecía deliberadamente inofensiva, luces suaves, sillas cómodas, juguetes en los estantes. Leo estaba sentado en un pequeño sofá junto a una mujer vestida de civil. Tenía los ojos rojos de llorar y sus manos se retorcían en su regazo. Ricardo se detuvo en el umbral y su hijo lo miró por un momento que pareció una eternidad. Se miraron fijamente. Ricardo catalogó cada cambio. Leo estaba más alto, su rostro era más anguloso, su cabello un poco más largo, pero los ojos eran los mismos. Seguían siendo los ojos de su hijo. Hola, Leo, dijo Ricardo en voz baja, con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos. El rostro de Leo se desmoronó. Mi abuela dijo que estabas muerto. Dijo que moriste en un incendio. Lo sé, pero estoy aquí. Soy real y te he estado buscando desde el día en que pensé que te había perdido. ¿De verdad eres mi papá? ¿De verdad lo soy? ¿Puedes probarlo? La voz de Leo era pequeña. La garganta de Ricardo se cerró. Miró a la consejera, quien asintió levemente. Se sentó en una silla frente a Leo, cerca pero sin invadir su espacio. ¿Recuerdas la historia que te contaba todas las noches antes de dormir? ¿Sobre el arquitecto que construyó un castillo en las nubes? Los ojos de Leo se abrieron un poco. Con el dragón que tenía miedo a las alturas y la princesa que se convirtió en caballero. Y todos tenían fiestas de pizza los viernes. Esa era nuestra historia, solo nuestra. De nadie más. Una lágrima rodó por la mejilla de Leo. ¿Por qué me dijeron que estabas muerto? No lo sé todavía, campeón, pero lo voy a descubrir. Y te prometo que nunca voy a dejar que nadie te aleje de mí otra vez. ¿Dónde está mi mamá? La consejera intervino con suavidad. Leo, tu mamá está hablando con otras personas ahora mismo. Estamos tratando de entender qué pasó. Es complicado y tomará tiempo, pero tu papá te ha estado buscando. Nunca dejó de buscarte. No entiendo, la voz de Leo subió de tono. ¿Por qué mentiría mi abuela? ¿Por qué mentiría mi mamá? No entiendo. La consejera puso una mano suave en su hombro. Lo sé, cielo. Esto es muy aterrador y confuso, pero ahora estás a salvo. Todos aquí están trabajando para averiguar qué es lo mejor para ti. Leo miró a Ricardo con ojos demasiado viejos para su rostro. ¿De verdad me enterraste? Mi abuela dijo que hubo un funeral. Lo hubo, dijo Ricardo, con voz firme a pesar del terremoto en su pecho. Porque creí que te habías ido. Me hicieron creer que te habías ido. Pero todo este tiempo estuviste vivo. Y si hubiera tenido la más mínima pista, habría removido cielo y tierra para encontrarte. Algo en la expresión de Leo cambió. No era confianza, todavía no, pero tal vez era la primera grieta en la pared. ¿Puedo quedarme contigo? Voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. ¿Y si no puedo? ¿Y si me obligan a ir a otro lado? La consejera habló. Leo, habrá muchas conversaciones y decisiones de adultos en los próximos días, pero la prioridad de todos es que estés seguro y bien cuidado. Tu papá está trabajando con abogados y jueces para demostrar que puede cuidar de ti. ¿Tú quieres eso? Leo miró a Ricardo, lo miró de verdad, estudiando su rostro como si tratara de reconciliar el recuerdo con la realidad. Te ves diferente. 2 años hacen eso. Te ves triste. Lo estuve durante mucho tiempo. ¿Todavía estás triste? Ricardo sintió que sus ojos ardían. Ya no. Leo asintió lentamente y luego se giró hacia la consejera. Quiero quedarme con él. Es mi papá.
Aunque olvidé cómo se veía. Recuerdo las historias. Recuerdo las fiestas de pizza. La consejera sonrió. Está bien, eso es algo muy importante para decirle al juez. Vamos paso a paso. La maquinaria legal avanzó con una lentitud agónica, audiencias de custodia de emergencia, entrevistas, evaluaciones. Patricia y Sofía quedaron detenidas sin fianza por riesgo de fuga. Su abogado trató de alegar locura temporal, un instinto materno de proteger al niño de un padre inestable. Pero la documentación de Ricardo era blindada, testigos, registros financieros, evaluaciones psicológicas, lo más condenatorio, la evidencia de premeditación, las transacciones financieras de Patricia, los sobornos y la creación de identidades falsas meses antes del accidente montado. Al cuarto día, Elena llamó con noticias. El juez otorgó la custodia temporal. Leo puede irse contigo a casa esta noche. Habrá visitas supervisadas al principio y requisitos de terapia, pero Ricardo. Lo tienes de vuelta. Ricardo se dejó caer en el suelo de su loft. Esa noche. A las 6. Los trabajadores sociales lo llevarían a su casa. Harían una inspección para asegurarse de que fuera apropiada. ¿Estás listo? He estado listo durante 2 años. Pasó la tarde dejando perfecta la antigua habitación de Leo. La cama seguía allí, las sábanas limpias. Compró ropa nueva, Leo había crecido. Llenó el refrigerador con comida que esperaba que a su hijo aún le gustara. Puso los libros de cuentos en el estante, aunque Leo probablemente ya fuera demasiado grande para ellos. A las 5:55 sonó el timbre. Leo estaba en el pasillo con su trabajadora social, aferrando una mochila y luciendo aterrado. Ricardo se arrodilló a su nivel. Bienvenido a casa, campeón. Leo entró con vacilación, escaneándolo todo. Aquí es donde vivíamos antes. Aquí es donde vivíamos. ¿Quieres ver tu cuarto? Caminaron juntos por el pasillo. Leo se detuvo en el umbral, mirando las paredes cubiertas con sus viejos dibujos, los estantes con sus juguetes. ¿Te quedaste con todo? Claro que me quedé con todo. Incluso después de pensar que tú. Sobre todo después de eso. Esta era tu habitación. Siempre será tu habitación. Esa noche, después de que la trabajadora social se fue y el sol se puso sobre la ciudad, Leo se sentó en el borde de su cama en un pijama que le quedaba un poco grande. Papá, la palabra golpeó a Ricardo como una descarga eléctrica. Dime. ¿Me vas a contar la historia del arquitecto? Ricardo se sentó en el suelo junto a la cama, exactamente donde solía sentarse 6 noches a la semana durante 6 años. Había una vez un arquitecto que soñaba con construir un castillo en las nubes. Leo escuchaba, con los ojos pesados, y a mitad del tercer intento del dragón por subir las escaleras, se quedó dormido. Ricardo se quedó allí 1 hora más, viendo a su hijo respirar, convenciéndose de que esto era real. Abajo, su teléfono vibró. Era Julián, audiencia preliminar mañana. Deberías estar allí. Ricardo respondió, no me la perdería. La audiencia preliminar reveló el alcance total del plan de Patricia, y era peor de lo que Ricardo imaginaba. Jerónimo Lindsay, el asistente del forense sobornado, testificó a cambio de inmunidad. Explicó cómo Patricia se le acercó con una propuesta: 2 cuerpos NN de una fosa común, no reclamados, olvidados, podrían usarse en lugar de Sofía y Leo. El fuego del auto haría imposible la identificación visual. Los registros dentales podrían intercambiarse. Me pagó 850,000 pesos, dijo Lindsay con voz plana. Me convencí de que era un crimen sin víctimas. Los muertos ya estaban muertos. Nadie los reclamaba. Y la señora Rivas dijo que estaba protegiendo a su nieto de un padre abusivo. El fiscal, trabajando con Elena, se puso de pie. ¿Verificó esas acusaciones de abuso? No. ¿Investigó los antecedentes del arquitecto Solís? No. Entonces, tomó la palabra de una mujer que le ofrecía casi 1 millón de pesos para falsificar certificados de defunción. Sí. El abogado de Patricia y Sofía intentó objetar, pero el daño estaba hecho. Jaime Ellis, el abogado de Hidalgo, fue menos cooperativo.
Se acogió a su derecho de no declarar, pero los registros financieros contaron la historia, actas de nacimiento falsas para Leo bajo el nombre de Leo Rivas, con fechas anteriores para mostrar que había nacido en otro estado. Números de seguridad social obtenidos mediante robo de identidad, una historia ficticia completa. El nivel de planificación aquí es extraordinario, le dijo el fiscal a Ricardo durante un receso. Esto no fue una decisión precipitada. Patricia se estuvo preparando por meses, tal vez más. ¿Pero cuál era el objetivo final? Eso es lo que estamos tratando de entender. Su esposa está pidiendo testificar. Sofía subió al estrado esa tarde. Había perdido peso, se veía demacrada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Mi madre me dijo que me ibas a quitar a Leo. Ricardo se inclinó hacia adelante, con cada músculo tenso. Dijo que tu familia tenía influencias y dinero, que manipularías a los tribunales de custodia, que perdería a mi hijo. Me mostró documentos legales, falsos, ahora me doy cuenta, que sugerían que estabas armando un caso para declararme madre no apta. ¿Por qué creerías eso?, preguntó el fiscal. Porque mi madre ha controlado mi vida desde que nací. Porque me convenció cuando tenía 17 años de que mi novio me engañaba y años después supe que ella fabricó las pruebas. Porque cuando me casé con Ricardo me dijo que su familia nos destruiría, y su padre de hecho lo desheredó. «Eso fue por culpa de ella», gritó Ricardo. Elena lo agarró del brazo, pero el juez permitió el desahogo. Lo sé, dijo Sofía, con las lágrimas fluyendo. Lo sé ahora, pero en ese entonces, ella me hizo creer que todo era culpa tuya. Dijo que la única forma de proteger a Leo era desaparecer, que tenía un plan, que estaríamos a salvo. Así que permitió que él creyera que su padre estaba muerto. Pensé que lo estaba protegiendo, la voz de Sofía subió de tono. Ella me convenció de que eras peligroso, que planeabas quitarme a Leo permanentemente por el fideicomiso. Dijo que una vez que tu padre muriera, usarías ese dinero para enterrarnos en gastos legales. El fiscal se acercó al estrado. Señora Rivas, ¿cuándo se dio cuenta de que su madre mentía? El rostro de Sofía se desmoronó. Hace unos 6 meses. Encontré documentos que ella había escondido. El papeleo real del seguro. Los pagos. Me di cuenta de que planeó esto por dinero, no para proteger a Leo. La confronté y ella. Sofía se tocó la muñeca y Ricardo vio una cicatriz tenue. Ella me recordó que yo era igual de culpable, que si decía algo iría a prisión, que Leo iría al DIF. ¿Por qué no lo denunció? Porque tenía terror. Y porque para entonces Leo ya se había adaptado. Tenía amigos. Era feliz. Me dije a mí misma que era mejor dejarlo ser feliz que volver a destruir su mundo. Me convencí de que Ricardo había seguido adelante, que había rehecho su vida. El fiscal dejó que el silencio pesara. Pero su madre planeaba huir de nuevo, ¿verdad? ¿Qué? Dijo que alguien había estado vigilando la casa, que pensaba que nos habían encontrado. Iba a llevarse a Leo a Canadá. Yo debía quedarme atrás, fingir que nos habíamos peleado y que no sabía a dónde se habían ido. Iba a separarla de su hijo. Sí. Después de decirle que todo el plan era para mantenerlos juntos. Sí. Y aún así, no denunció. El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. El testimonio de Patricia fue diferente. No mostró remordimiento, ni reconocimiento de haber hecho nada malo. Se sentó erguida en el estrado y afirmó que todo lo que hizo fue necesario. Mi hija estaba casada con un hombre que priorizaba el trabajo sobre la familia, que la dejaba sola con un niño mientras perseguía contratos y reconocimiento. Leo estaba sufriendo. Sofía estaba sufriendo. Tomé la decisión de protegerlos fingiendo sus muertes y cobrando el dinero del seguro para darles una oportunidad de una vida mejor. Convenció a su hija de que su marido era peligroso, falsificó documentos, sobornó a un médico forense y cometió robo de identidad. ¿A eso le llama protección? Usted no entiende lo que significa ser madre. Entiendo lo que significa ser una secuestradora, replicó el fiscal. Su señoría, el Estado sostiene que Patricia Rivas actuó con premeditación y dolo. Esta no fue una madre protectora.
Esta fue una mujer que vio una oportunidad de ganancia financiera y manipuló a su propia hija para lograrla. El juez ordenó un receso. En el pasillo, Elena apartó a Ricardo. Esto va a nuestro favor. La fiscalía le ofrece a Sofía un acuerdo, reducción de cargos si testifica contra Patricia. ¿Cuál es la sentencia? Probablemente 2 años, con crédito por el tiempo cumplido y posibilidad de libertad anticipada. Estaría fuera en 18 meses. ¿Y Patricia? 15 años si es condenada por todos los cargos. Quiero que pase el resto de su vida tras las rejas, dijo Ricardo. Pero Leo necesita a su madre. Eres mejor persona de lo que yo sería. No lo hago por Sofía. Lo hago por él. El juicio duró 3 semanas. La evidencia fue abrumadora. Patricia fue declarada culpable de todos los cargos: secuestro, fraude, asociación delictuosa, cohecho y robo de identidad. El juez la sentenció a 15 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Sofía se declaró culpable de conspiración y recibió 2 años. El juez señaló su cooperación y la manipulación de su madre. Tomaste decisiones terribles, le dijo el juez a Sofía, pero también amabas a tu hijo. Eso no excusa lo que hiciste, pero lo explica. Espero que uses tu tiempo en prisión para entender el daño causado y convertirte en alguien digna del perdón de tu hijo. Ricardo asistió a cada día del juicio. Leo se quedó con Julián o con Elena, protegido de los peores detalles. Comenzaron terapia familiar, trabajando a través de capas de trauma y confusión. Leo tenía pesadillas. Entraba en pánico cuando Ricardo se iba al trabajo. Hacía preguntas sobre por qué su madre hizo eso, por qué su abuela mintió. Ricardo respondía con honestidad, de forma adecuada a su edad. A veces la gente comete errores porque tiene miedo. A veces cometen errores porque quieren cosas que no deberían tener. Tu mamá se equivocó, pero te ama. Tu abuela se equivocó y lastimó a mucha gente. ¿Todavía quieres a mi mamá? Esa pregunta golpeaba a Ricardo en el pecho cada vez. Amo a quien era cuando nos casamos. No sé en quién se convirtió después. Pero ese no es un problema por el que debas preocuparte, campeón. Las relaciones de los adultos son complicadas. ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué estaría enojado contigo? Porque les creí. Porque no te recordé de inmediato. Ricardo sentó a Leo en su regazo y lo abrazó fuerte. Tenías 6 años cuando te llevaron. No hiciste nada malo. Ni una sola cosa. Eras un niño que creía en los adultos a su alrededor porque eso es lo que se supone que hacen los niños. No estoy enojado contigo. Solo estoy agradecido de haberte encontrado. Recuerdo más cosas ahora. Recuerdo las historias. Recuerdo cómo me dejabas ayudarte con tus dibujos. Eras un asistente terrible. Dibujabas dinosaurios en los márgenes. Leo se rió. El sonido seguía siendo sorprendente y precioso. Tú dijiste que eran consultores estructurales. El cliente no estuvo de acuerdo. Estaban reconstruyendo, ladrillo a ladrillo. Algunos días eran más difíciles que otros. Pero Leo empezó a llamarlo papá con más naturalidad, empezó a dormir toda la noche más seguido, empezó a dibujar casas y edificios, arquitectos y dragones, castillos y nubes. 6 meses después de que terminara el juicio, Elena ayudó a Ricardo a solicitar la custodia exclusiva. Sofía no se opuso. Envió una carta desde la prisión dirigida a Leo explicando lo que podía explicar y disculpándose por lo que no podía cambiar. Leo la leyó sentado en el sofá junto a Ricardo. Cuando terminó, estaba llorando. ¿Puedo escribirle de vuelta? Claro que sí. ¿Tengo que perdonarla? No hasta que estés listo. Tal vez nunca. Esa es tu elección. ¿Te enojarás si lo hago? Ricardo miró a su hijo, de 9 años ya, convirtiéndose en alguien inteligente, reflexivo y amable a pesar de todo. Nunca me enojaré contigo por tener sentimientos. El amor no es simple, Leo. La gente puede lastimarnos y aún así podemos quererlos. Eso no te hace débil ni tonto. Te hace humano. Leo se apoyó contra él. Me da gusto que me hayas encontrado.
A mí también. Ese domingo fueron al parque donde Ricardo vio a Leo por primera vez. Habían estado allí antes, pero hoy se sentía diferente. Leo corrió hacia los columpios sin miedo, sin mirar por encima del hombro para ver si Ricardo seguía allí. Ricardo se sentó en una banca y vio a su hijo jugar. Julián lo alcanzó con 2 cafés. Lo lograste, dijo Julián en voz baja. Lo logramos. Tú, Elena, Beto, todos los que ayudaron. Pero tú eres el que no se rindió. La mayoría habría asumido que estaba perdiendo la cabeza. Confié en mis ojos. Mi corazón ya lo sabía. Mis ojos solo lo confirmaron. El abogado de Patricia presentó una apelación. Que lo haga, no va a salir. ¿Y Sofía? Leo le escribe cartas. Haremos visitas supervisadas cuando salga. No se la quitaré si él quiere una relación, pero será bajo nuestros términos, supervisado y con terapeutas. Julián asintió. Eso es generoso. Es estratégico. Si la saco por completo, Leo me lo reprochará cuando sea mayor. Si la dejo volver gradualmente con límites, verá que trato de hacer lo mejor para él. Y tal vez Sofía cambie de verdad. Tal vez la prisión la despierte. ¿De verdad crees eso? Ricardo vio a Leo columpiarse más alto, riendo mientras alcanzaba el cielo. Creo que la gente puede sorprenderte. Hace 2 años enterré a mi hijo. Hoy lo veo jugar. Si eso es posible, cualquier cosa lo es. Se sentaron en un silencio cómodo, con el sol de otoño calentando sus rostros. Leo finalmente regresó corriendo, sin aliento y con la ropa manchada de pasto. Papá, ¿podemos ir por un helado? Claro. Triple chocolate con gomitas. Eso es asqueroso, pero es tu estómago. Leo sonrió y tomó la mano de Ricardo. Mientras caminaban hacia el auto, Ricardo sintió que algo se asentaba en su pecho. No era paz total, pero era el comienzo. Su hijo estaba vivo. Su hijo estaba en casa. Y después de 2 años de un duelo que casi lo destruye, Ricardo Solís había aprendido que a veces lo imposible es solo lo improbable esperando a suceder. 1 año después, Ricardo estaba en la oficina de su firma de arquitectura. Ya no era solo un consultor, sino el dueño de Solís y Asociados. Julián se había unido como socio, manejando la parte comercial. Acababan de ganar un contrato para un hospital infantil. El diseño presentaba elementos caprichosos, una torre que parecía tocar las nubes, elementos estructurales con forma de dragones y un jardín diseñado específicamente para niños en recuperación de traumas. Leo había aportado ideas durante las cenas, y Ricardo las incorporó todas. Estás poniendo mucho de ti en este proyecto, observó Julián, revisando los planos. Ese es el punto. Los edificios deben significar algo. Este lo significa todo. Su teléfono vibró. La escuela de Leo preguntaba si podía recogerlo temprano, mediodía por conferencias de padres y maestros. Ricardo miró su reloj y envió un texto, en camino. 15 minutos después, Leo subió al auto, lanzando la mochila al asiento trasero con el descuido casual de un niño de 10 años que nunca había tenido que cargar toda su vida en una sola bolsa. ¿Cómo estuvo la escuela? La maestra dice que soy bueno en geometría. Dice que tengo conciencia espacial. ¿Eso lo sacaste de mí? Lo sé. Le dije que mi papá es arquitecto. El pecho de Ricardo se apretó de orgullo. ¿Y qué dijo? Dijo que tal vez yo también podría serlo. ¿Podría? Podría ser lo que quieras, campeón. Arquitecto, astronauta, entrenador de dinosaurios. Los dinosaurios están extintos, papá. Eso es lo que hace que entrenarlos sea tan impresionante. Leo se rió, y el sonido aún hacía que el corazón de Ricardo diera un vuelco. Cada risa, cada sonrisa, cada momento ordinario se sentía como un regalo que casi pierde. Se detuvieron por el helado. Triple chocolate con gomitas. Seguía siendo asqueroso. Leo lo comió mientras le contaba a Ricardo sobre un proyecto del sistema solar que estaba construyendo para la clase de ciencias. Ricardo escuchaba, hacía preguntas y sugerencias sobre la integridad estructural para un Saturno de papel maché.
Más tarde, después de la tarea, la cena y la rutina de dormir que habían reconstruido pieza por pieza, Ricardo se sentó en el umbral del cuarto de Leo. Papá, la voz de Leo era somnolienta, ya a mitad de camino hacia los sueños. Sí. Me da gusto que no te rindieras. Ricardo sintió que su garganta se cerraba. A mí también, campeón. Mi abuela me dijo que lo harías. Dijo que te olvidarías de nosotros y seguirías adelante. Nunca podría olvidarte. Nunca. Lo sé ahora. Leo se dio la vuelta, acurrucándose en su almohada. Te quiero, pa. Yo también te quiero. Ricardo se quedó allí después de que Leo se durmiera, viéndolo respirar, contando bendiciones que alguna vez pensó estaban enterradas en un cementerio. Patricia cumplía su condena en una prisión federal. Sofía estaba fuera bajo libertad condicional, viendo a Leo 2 veces al mes en visitas supervisadas donde intentaba reconstruir algo de entre los restos que causó. Y Ricardo estaba aquí, en su loft, escuchando a su hijo dormir profundamente en la habitación de al lado. Pensó en el momento hace 2 años cuando vio a Leo en ese parque. El momento en que su mundo entero se puso de cabeza. La elección que hizo de confiar en sus ojos, investigar y armar un caso en lugar de irrumpir de forma imprudente. Paciencia, planificación y precisión. Esas 3 cosas trajeron a su hijo a casa. No el odio, no la venganza, sino una determinación cuidadosa, metódica e implacable. Ricardo se levantó en silencio, cerró la puerta casi por completo, a Leo le gustaba una rendija de luz del pasillo, y caminó hacia su estudio. En la pared colgaba una foto enmarcada del mes pasado, Ricardo y Leo en la ceremonia de colocación de la primera piedra del hospital infantil. Ambos con cascos de obra. Ambos sonriendo. Debajo, una cita que había elegido cuidadosamente: a veces la mejor arquitectura no está en los edificios que diseñamos, sino en las vidas que reconstruimos. Su teléfono vibró. Elena enviaba un artículo sobre la apelación fallida de Patricia. La condena se mantenía, 15 años. Ricardo lo leyó una vez y luego borró la notificación. Patricia era el pasado. Leo era el futuro. Y Ricardo Solís había aprendido la lección más dura de su vida, que a veces sobrevivir significa soportar un duelo imposible, y a veces ganar significa simplemente negarse a dejar de luchar por lo que es tuyo. Su hijo estaba en casa. Después de 2 años creyéndolo muerto, después de meses de investigación, batallas legales y pesadillas, su hijo estaba en casa. Eso era victoria suficiente. Ricardo apagó las luces, revisó a Leo una vez más y se fue a la cama. Mañana empezarían a construir de nuevo, nuevos proyectos, nuevos recuerdos, nuevos capítulos en una historia que casi termina, pero que en su lugar encontró un nuevo comienzo. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo de invierno. Y en un loft del centro, un padre y un hijo soñaban sus propios sueños, finalmente, benditamente, juntos. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, vean los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos allá.